Se burlaron de la joven mecánica. Minutos después, todo el taller tembló. Valeria Méndez entró por la puerta del taller mecánico más grande de Querétaro con las manos callosas, la mirada firme y el overol azul petróleo que heredó de su padre. Nadie la esperaba. Nadie quería que estuviera allí. Fue esa mañana que, sin que ninguno de los 16 mecánicos presentes lo supiera, un engranaje invisible comenzó a girar, y lo que siguió en las horas y semanas siguientes sacudió el centro de servicio Castillo entero de una manera que ninguno de ellos olvidaría jamás. La risotada comenzó antes incluso de que ella llegara a la mesa de trabajo. Uno de los mecánicos, aún con la llave en la mano, dijo en voz alta lo suficiente para que todos oyeran: «Mira esto, mandaron a una chiquilla para cuidar maquinaria pesada». La risa se esparció por el taller como chispa en paja seca. Algunos fingían no estar prestando atención, pero los ojos de todos se fueron en la misma dirección. La joven de cabello oscuro recogido de cualquier modo, de 26 años, caminando con pasos firmes entre las mesas de trabajo, sin sonreír, sin responder, sin apartar la mirada. El encargado del taller, Gonzalo Pineda, un hombre de casi 50 años, con hombros anchos, voz de quien estaba acostumbrado a mandar, y un bigote espeso que se acariciaba siempre que estaba irritado, cruzó los brazos frente a ella antes de que llegara a la primera máquina. «¿Eres Valeria? ¿La que mandaron por el anuncio?» «Soy yo», respondió ella, sin rodeos. Gonzalo la miró de arriba abajo con una lentitud que era intencional, calculada para hacer sentir pequeña a la otra persona. «¿Ya trabajaste con maquinaria pesada?» «Desde los 12 años», dijo ella, y no agregó nada más. Otro mecánico, recostado en una columna con los brazos cruzados, soltó un silbido bajo y burlón. Gonzalo no llegó a sonreír, pero había algo en sus ojos que decía que consideraba aquello imposible. «Entonces ve allá», dijo señalando el fondo del taller con la barbilla. «La excavadora amarilla lleva 3 días parada. 3 mecánicos ya la revisaron y ninguno encontró el problema. Tú la encuentras, el trabajo es tuyo. Era una trampa». Quedaba claro en los ojos de todos que aquello era una trampa, una manera elegante de humillarla en público y mandarla a casa antes de que llegara el almuerzo. Pero Valeria caminó hasta la excavadora sin dudar, como si hubiera recibido la tarea más simple del mundo. No abrió el capó de inmediato. Se quedó quieta por casi 2 minutos al lado de la máquina, escuchando, pasando la mano por los costados, observando el estado de las orugas, agachándose para revisar la parte inferior. Los mecánicos intercambiaban miradas entre sí. Uno de ellos murmuró algo que provocó más risas. Valeria entonces abrió el capó de la excavadora amarilla con movimientos seguros, sin prisa. El motor estaba sucio, con rastros de aceite que no deberían estar allí. Sacó una linterna del bolsillo del overol y se inclinó sobre las entrañas de la máquina con esa concentración que parecía cosa de su mundo particular, donde ya no existía nadie a su alrededor. 4 minutos después, se levantó, tomó una herramienta de mango rojo que había traído en su bolsa, volvió a inclinarse sobre el motor y trabajó por 3 minutos exactos más. Entonces dio un paso al lado, giró la llave de encendido y el motor rugió con una potencia que resonó en las paredes de metal del taller como un trueno. El silencio que vino después fue de un tipo diferente. No era el silencio de quien está aburrido. Era el silencio de quien acaba de tragarse su propia risa. Gonzalo se quedó mirando la excavadora, funcionando por unos largos segundos. Luego la miró a ella. Ella tenía la mano todavía apoyada en el capó abierto, la mirada serena, esperando. «Está bien», dijo finalmente, con la voz más seca de lo habitual. «Empiezas mañana». Y fue así, sin ningún aplauso, sin ningún reconocimiento, que Valeria Méndez ganó su lugar en aquel taller. Pero ganarse el lugar, descubriría muy pronto, era solo el comienzo de lo que la esperaba allí dentro. Aquella tarde, mientras los demás mecánicos se iban saliendo uno por uno, Valeria se quedó un rato más organizando el espacio que le habían asignado, una mesa de trabajo en el rincón más oscuro del centro de servicio Castillo, con mala iluminación y al lado de un montón de piezas viejas que nadie se había molestado en desechar.
Era un mensaje, pero ella conocía mensajes de ese tipo desde hacía tiempo. Su papá, Ramiro Méndez, había sido mecánico de maquinaria agrícola toda la vida. Nunca tuvo taller propio, nunca tuvo socio, nunca tuvo capital suficiente para montar el negocio que siempre soñó. Trabajaba en el fondo de la casa, con las manos que eran la única herramienta que nunca necesitaron mantenimiento. Y desde que Valeria tenía memoria, ella estaba a su lado, sosteniendo la linterna, pasándole la herramienta correcta antes de que él la pidiera, aprendiendo el nombre de cada pieza antes de aprender las tablas de multiplicar. Don Ramiro era de ese tipo de hombres que no enseña con palabras largas. Enseñaba haciendo, y ella aprendía mirando. Cuando cumplió 15 años, ya podía diagnosticar problemas que dejaban a mecánicos experimentados rascándose la cabeza. Pero nunca había tenido que buscar empleo formal, porque las máquinas del barrio siempre llegaban hasta la puerta de su casa y el dinero, aunque modesto, siempre había sido suficiente. Hasta que el corazón de don Ramiro empezó a dar señales de cansancio. Los primeros episodios fueron en marzo del año anterior. Cansancio fuera de lo común, presión subiendo sin razón clara, un dolor en el pecho que él intentó ocultar por semanas, pero que la hija percibió antes de que él abriera la boca. Los médicos hablaron de reposo, de limitación de esfuerzo, de nada de trabajo pesado por tiempo indefinido. Don Ramiro aceptó la noticia con la misma calma tranquila con la que aceptaba todo en la vida, pero Valeria vio en sus ojos algo que él no podía ocultar: el miedo a dejar a su hija desamparada. Fue ella quien dijo esa noche, sentados los dos en la mesita de la cocina con el café aún caliente entre ellos: «Papá, yo voy a trabajar. No vamos a pasar apuros». «Valeria, sé hacer lo que me enseñaste. Lo sé hacer bien. Solo necesito un lugar para demostrarlo». Él se quedó callado un momento. Luego dijo, con la voz que usaba cuando estaba siendo más honesto de lo que podía soportar: «El mundo allá afuera no es igual que el fondo de la casa, hija mía». «Lo sé, papá, pero yo aprendí del mejor», y fue con esa convicción que ella había llegado al taller mecánico Castillo, que era conocido en toda la ciudad como el taller mecánico más grande de Querétaro en mantenimiento de maquinaria pesada en la región. Máquinas de constructoras, de granjeros, de empresas de movimiento de tierras, todo pasaba por ahí. Era un negocio sólido, con nombre construido a lo largo de más de 15 años, y que empleaba a 16 mecánicos experimentados, todos hombres, todos con la misma desconfianza mal disimulada estampada en el rostro cuando ella entró por primera vez. Ese primer día, después de arreglar la excavadora, Valeria no habló con nadie más de lo necesario. Observó, guardó, mapeó cada rostro, cada forma de caminar, cada tono de voz. Había aprendido desde pequeña con su papá que entender una máquina comienza mucho antes de abrir cualquier capó. Comienza escuchando, y ella ya estaba escuchando. El centro de servicio Castillo tenía una rutina clara. Temprano por la mañana, llegaban las máquinas traídas por conductores de las granjas y constructoras de la región. Gonzalo Pineda, el encargado, distribuía las tareas con una autoridad que no aceptaba cuestionamientos. Había un orden no dicho de quién hacía qué, y ese orden se había establecido mucho antes de que Valeria apareciera. Nadie le discutía a Gonzalo, nadie hacía preguntas sobre los trabajos que él asignaba, ni sobre los materiales que retiraba del almacén. Valeria notó eso desde el segundo día. Notó también que Gonzalo entraba al almacén con más frecuencia de lo que parecía necesario, que a veces salía de allí con cajas que luego eran recolocadas en estantes después de un tiempo, sin razón aparente, que había un proveedor que llegaba por la puerta trasera del centro de servicio Castillo, siempre al final de la tarde, cuando el movimiento ya estaba disminuyendo y la atención de los mecánicos se centraba en terminar el trabajo del día. Pero esos eran solo detalles sueltos, sin conexión aún, y ella tenía otras prioridades en ese momento. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo, suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando,
La tarea que Gonzalo le había asignado permanentemente era la más pesada y la menos valorada del taller. Revisión de filtros, cambio de fluidos, limpieza de componentes sucios que los otros mecánicos dejaban atrás. Era trabajo duro, repetitivo, hecho de agachamientos y fuerza de brazos, y horas inclinadas sobre máquinas con el hollín metiéndose en la nariz. Pero Valeria lo hacía todo sin quejarse, con una paciencia que los otros confundían con resignación y que era en realidad estrategia, porque haciendo ese trabajo, ella tocaba todo, pasaba por cada máquina, veía cada pieza cambiada, cada servicio ejecutado, cada componente que llegaba del almacén y se instalaba en las máquinas que luego salían revisadas para los clientes. Había un mecánico en el taller que era diferente de los demás. Vicente Olvera, 58 años, cabello casi blanco, manos más grandes que cualquier otra cosa en el taller y un aire callado que al principio ella confundió con desinterés. Don Vicente no había participado en las risas del primer día. Tampoco la había defendido. Se había quedado en su rincón mirando todo desde lejos, con esos ojos castaños que parecían estar siempre procesando algo más profundo que lo que sucedía en la superficie. En las primeras semanas no intercambiaron más de 10 palabras. Pero Valeria fue notando poco a poco que la forma de don Vicente de no mirarla directamente era diferente de la de los otros. Los otros la ignoraban por desprecio. Don Vicente la ignoraba con cuidado, como si acercarse a ella fuera algo que necesitaba hacerse despacio, por el lado correcto. La primera conversación de verdad ocurrió una tarde de jueves, cuando ella estaba sola al fondo del taller, y él pasó por el pasillo con una caja de herramientas. Se detuvo un segundo, casi sin razón aparente, y dijo sin mirarla: «La manguera que le instalaron a la retroexcavadora de don Gustavo no es la original». Siguió andando antes de que ella pudiera responder. Valeria se quedó quieta por unos segundos con la mano aún metida dentro de la máquina que estaba limpiando. Luego miró la retroexcavadora de don Gustavo, que estaba a 3 posiciones de la suya. Era una máquina grande, de un ranchero llamado Gustavo Morales, que vivía a 40 kilómetros de Querétaro, y que mandaba su flota a revisión completa cada semestre. Ella esperó el momento justo, 2 días después, cuando el taller estaba agitado con la llegada de un lote de máquinas nuevas y la atención de todos estaba ocupada. Fue hasta la retroexcavadora, que aún esperaba entrega, y verificó la manguera hidráulica con los dedos, luego con la linterna, luego a simple vista y con la memoria de lo que había estudiado con su papá. Don Vicente tenía razón. La manguera instalada era más delgada, de material diferente, de una marca que ella conocía como de línea más barata y menos resistente. La que debería haberse instalado, según el manual de la máquina que había buscado en casa la noche anterior, era otra cosa completamente. El servicio se había cobrado por la pieza original. Lo que se había puesto en la máquina no era ni remotamente equivalente. El corazón de Valeria se aceleró. No de miedo, no todavía. Era esa especie de mareo que viene cuando alguien encuentra una pieza que no encaja en ningún rompecabezas que conozca. No le dijo nada a nadie. Se fue a casa esa noche, se sentó en la mesita de la cocina con un cuaderno de pasta negra que su papá usaba para anotar presupuestos, y empezó a registrar. Fecha, máquina, tipo de pieza instalada, tipo de pieza que debería haber sido instalada, diferencia de costo. Lo escribió todo con letra pequeña y ordenada, de quien está acostumbrado a anotar especificaciones técnicas. Don Ramiro la vio despierta de madrugada y llegó hasta la cocina arrastrando las chanclas y con la cara hinchada de sueño. «¿Qué horas son estas, Valeria?» «Puede dormir, papá. Solo estoy organizando cosas del trabajo». Él se quedó mirando a su hija por un momento. Las anotaciones, sus ojos que no tenían ni rastro de cansancio a pesar de ser casi las 2 de la mañana. «¿Encontraste algo?» No era una pregunta. Valeria levantó la vista del cuaderno. «Todavía no sé qué es, papá. Puede que no sea nada». «Pero tú no crees que sea nada». Ella cerró el cuaderno despacio. «No, no lo creo». Don Ramiro jaló la silla y se sentó al otro lado de la mesa,
con la lentitud de quien tiene un cuerpo que pide cuidado, pero una cabeza que aún funciona al mismo ritmo de siempre. Cuéntame. No quiero preocuparte por gusto. Ya estoy preocupado. Cuéntame y decidimos juntos. Entonces ella contó. La manguera. Lo que debería haberse instalado. Lo que se instaló. La diferencia. Don Ramiro escuchó sin interrumpir, con esa paciencia de hombre que pasó la vida entera oyendo máquinas antes de levantar el capó. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio un rato. Puede ser un error. Puede, dijo ella, pero mi intuición dice que no. Tu intuición, dijo él, con una sonrisa a medias que no llegó a formarse bien por el cansancio, nunca se equivocó con una pieza en la vida. Lo sé. Entonces ve con cuidado, Valeria, mucho cuidado. Este tipo de cosas no son pequeñas. Ella asintió. Cerró el cuaderno. Pero no se fue a dormir. Se quedó otra hora en la cocina, mirando al techo, pensando en todo lo que había visto y en todo lo que aún no había entendido. Los días siguientes, ella fue con aún más atención, sin dejarse notar, sin cambiar la rutina, sin hacer preguntas que llamaran la atención. Pero sus ojos estaban en todo, y lo que fue apareciendo fue mucho peor que una manguera cambiada. Había un patrón. No era aleatorio, no era descuido, era sistemático. Piezas de calidad inferior instaladas en lugar de las originales, en proporciones que variaban según el tipo de máquina y el tipo de cliente. Los clientes más grandes, las constructoras y las empresas que enviaban flotas enteras, recibían las piezas más baratas instaladas en las máquinas de mayor volumen de trabajo. Los pequeños agricultores, los que enviaban una o dos máquinas a la vez, a veces recibían el servicio correcto, a veces no. Ella aún no entendía la lógica de la elección, pero había una lógica. Eso quedaba claro. El proveedor que llegaba por la puerta trasera era un hombre de mediana edad llamado Fausto, al que ella aprendió a identificar por la camioneta plateada que se estacionaba en el callejón del costado del centro de servicio Castillo, siempre los miércoles al final de la tarde. Fausto entregaba cajas y se iba con dinero. No había factura visible. No había registro en el sistema del taller, al menos no en el sistema que estaba disponible en la computadora de la recepción, que ella pudo ver por encima del hombro de la empleada una tarde cualquiera. Lo que aún no había logrado entender era dónde entraba en todo esto Ricardo Castillo, el dueño. El hombre tenía un aire tranquilo, de quien siempre está en control, de hablar poco y observar mucho. Pasaba buena parte del tiempo en la oficina con ventana de vidrio que daba al taller, desde donde podía ver todo lo que pasaba sin salir de su silla. Aparecía en el taller pocas veces al día, siempre con la camisa limpia, siempre con el celular en la mano, siempre con esa sonrisa de negociador que no revelaba lo que estaba pensando. Valeria había intentado una o dos veces observar desde dónde estaba si Ricardo reaccionaba a los movimientos de Gonzalo, y lo que vio fue suficiente para eliminar cualquier duda. Cuando Gonzalo salía del almacén con las cajas, la ventana de la oficina de Ricardo siempre estaba ligeramente abierta. Cuando Fausto aparecía por la puerta trasera, Ricardo siempre estaba ausente de la oficina, pero regresaba a ella justo después de que el proveedor se fuera. No había coincidencia en eso. Había coordinación, solo que entender y probar eran dos cosas completamente diferentes, y fue cuando ella empezó a comprender el tamaño del riesgo que corría que llegó la primera amenaza. Era una tarde de lunes, y el centro de servicio Castillo estaba más vacío de lo normal, porque dos de los mecánicos habían faltado por problemas de salud y los demás estaban concentrados en una entrega grande para el día siguiente. Valeria estaba sola al fondo del centro de servicio, limpiando componentes de una motoniveladora, cuando escuchó los pasos de Gonzalo acercándose. Ella no levantó la mirada de inmediato. Siguió trabajando. Dejó que él llegara hasta una distancia de 2 metros y se detuviera. Valeria. Ella levantó el rostro. Gonzalo tenía el aire de quien había pensado mucho lo que iba a decir y aún no estaba seguro de cómo empezar. Se quedó un segundo en silencio, con los brazos cruzados,
y se rascó con fuerza el bigote que solía picarle cuando estaba irritado. «Estás trabajando bien», dijo al fin, con un tono que era a la vez elogio y advertencia. «Gracias. Pero aquí tenemos unas reglas que no están escritas en ningún lado, y todo mecánico que entra las aprende rápido. ¿Sabes cuál es la principal?» Ella se quedó en silencio esperando. «Mecánico bueno es el que hace su trabajo y no mete las narices en el de los demás», dijo él, con voz baja y los ojos fijos en los de ella. «¿Entiendes lo que te estoy diciendo?» Valeria no desvió la mirada. «Entiendo». «Excelente», dijo Gonzalo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Porque tienes futuro aquí si sabes cómo funcionan las cosas, y no tienes ningún futuro si no lo sabes». Se dio la vuelta y se fue, y Valeria se quedó quieta un momento, con el corazón latiendo más rápido de lo que le hubiera gustado. No de miedo. Bueno, quizás un poco de miedo, pero sobre todo de certeza. Esa conversación no era un consejo, era una confirmación. Gonzalo sabía que ella había visto algo, y le estaba advirtiendo que era demasiado peligroso seguir mirando. Esa noche no escribió nada en el cuaderno. Se quedó sentada en el umbral del patio de su casa, mirando al cielo cargado de nubes que tapaban las estrellas, pensando en todo lo que su padre le había dicho sobre que la vida afuera no era igual que en el fondo de casa. Tenía razón, era diferente, y ella necesitaba decidir con claridad y calma qué iba a hacer. La respuesta llegó 3 días después, no como una decisión tomada de repente, sino como una consecuencia de algo que no podía ignorar, aunque quisiera. Don Gustavo Morales llegó al taller mecánico una mañana de miércoles, con la camioneta levantando polvo en el patio exterior, y el rostro de un hombre que había pasado la noche sin dormir de rabia. Era un agricultor de unos 60 y tantos años, de constitución robusta, voz grave y un modo directo de hablar que no admitía rodeos. Valeria lo reconoció de lejos. Era el dueño de la retroexcavadora a la que le habían cambiado la manguera. Entró por el centro de servicio y fue directo hacia Gonzalo, que estaba en el área central, revisando una lista de servicios. «Necesito una explicación», dijo don Gustavo sin preámbulo. Gonzalo se giró hacia él con esa sonrisa calculada de quien ya ha pasado por situaciones similares más de una vez. «Don Gustavo, ¿qué pasó?» «Lo que pasó es que mi retroexcavadora reventó la manguera hidráulica en medio del campo, en vísperas de la siembra, y me quedé varado con 30 hectáreas por preparar y sin máquina. Eso es lo que pasó». Todo el centro de servicio quedó en silencio. Todos estaban escuchando, fingiendo que no. «Qué cosa tan terrible, don Gustavo», dijo Gonzalo, con la expresión de preocupación que debía haber ensayado muchas veces frente al espejo. «Vamos a revisar esto ahora mismo. Sin ningún costo, puede estar seguro». Estaba en la revisión completa hace 2 semanas. «Revisión completa, Gonzalo. Yo pagué por la revisión completa». «Puede ser un defecto de fabricación», dijo Gonzalo con la voz de quien está abriendo una posibilidad y no de quien está admitiendo una falla. Gustavo cruzó los brazos. «¿Defecto de fabricación en una pieza nueva que tiene 2 meses de uso?» «Sucede, don Gustavo. Lamentablemente sucede, pero lo resolvemos, sin ningún costo para usted. Palabra mía». El hacendado miró a Gonzalo por un largo momento, con esa mirada de quien no está satisfecho, pero tampoco tiene más argumentos por el momento. «Está bien», dijo finalmente, «pero quiero supervisar la reparación. Quiero ver qué fue lo que falló». Fue entonces cuando Gonzalo hizo algo que ella no esperaba. Señaló en dirección a ella. «Valeria se va a encargar de esto. Ella es nuestra especialista en hidráulica». Los ojos de Gustavo se dirigieron hacia ella. Valeria sintió el peso de la mirada del hombre grande y cansado que quería una respuesta, y la estaba mirando como si la respuesta dependiera de lo que ella hiciera a continuación. Ella se acercó a la retroexcavadora y fue allí, mientras trabajaba en la máquina de don Gustavo, con los ojos atentos y las manos acostumbradas a encontrar lo que no debía estar, que encontró más que la manguera. Había otras 2 piezas del sistema hidráulico que no eran las originales.
componentes de sellado, una válvula de control, todo sustituido por equivalentes más baratos, de una calidad que no iba a aguantar el tipo de trabajo que aquella máquina hacía en el campo. Valeria se quedó quieta un momento, de espaldas a Gustavo y a Gonzalo, que conversaban a unos metros de distancia. Respiró hondo, pensó en su papá, pensó en el recibo de la luz que estaba atrasado, pensó en el sueldo que entraba a fin de mes y que era lo que mantenía la casa funcionando. Y entonces pensó en don Gustavo, que había sembrado en aquel campo probablemente toda la vida, y que había confiado el equipo que sostenía todo eso a un lugar que lo estaba engañando sistemáticamente. Cerró el capó, se volvió hacia los dos hombres, y dijo, con la voz clara y la mirada directa al rostro de Gonzalo: «Voy a necesitar acceso al almacén para conseguir las piezas correctas». Hubo un silencio de 2 segundos. «¿Las piezas de qué?», preguntó Gonzalo con una tensión nueva en la voz. «De la revisión completa del sistema hidráulico», dijo ella, y no apartó la mirada de él. «Porque lo que está instalado aquí no es lo que se cobró en la factura de don Gustavo». El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de algo que se había roto y que no volvería a estar entero de la misma manera. Gustavo Morales se quedó muy quieto. Gonzalo se quedó muy quieto. Y por un momento, Valeria sintió que había cruzado una frontera de la que ya no había manera de regresar. Gonzalo se recuperó primero. Con la voz controlada de un hombre que había aprendido a no perder la compostura en situaciones difíciles, dijo: «Te estás confundiendo con algo, Valeria. Ve a verificar el inventario con doña Natalia de recepción». Era un retroceso temporal, una manera de sacarla de delante de Gustavo para que la conversación no fuera demasiado lejos en ese momento. Ella fue, pero antes de ir, miró una vez el rostro de Gustavo Morales y vio allí la chispa de alguien que acababa de escuchar algo que no podía deshacerse, que ya estaba trabajando por debajo de la superficie tranquila, que iba a exigir una respuesta tarde o temprano. Esa noche, Valeria abrió el cuaderno de portada negra y escribió todo lo que había visto esa tarde, con más detalles de los que jamás había puesto en el papel. Fecha, piezas, números de serie de donde pudo leerlos, descripción del estado de las piezas instaladas, comparación con lo que decía la factura, y entonces se quedó mirando aquellas páginas por un largo rato. El problema ya no era solo moral, había sido moral desde el principio, era verdad, y el peso de eso lo cargaba desde la primera manguera que había encontrado fuera de lo normal. Pero ahora había algo más concreto. Había hablado delante de un cliente. Gonzalo sabía que ella sabía. E independentemente de qualquer outra coisa, havia um fazendeiro irritado que havia ouvido as palavras: «Não é o que foi cobrado na nota», saindo da boca de uma mecânica do próprio galpão. Aquilo não ficaria quieto. E de fato, não ficou. No dia seguinte, Rodrigo a chamou de lado antes mesmo de o expediente começar. A conversa foi curta e sem a sutileza das anteriores. «Você vai desaprender o que disse ontem», ele disse, sem abrir espaço para a resposta. «Você vai dizer para o seu Gilberto que se confundiu, que o sistema hidráulico estava certo, que o problema foi outra coisa. Você vai fazer isso com naturalidade e sem drama». Ela ficou olhando para ele. «E se eu não fizer?» A expressão de Rodrigo mudou de um jeito que ela não havia visto antes. Não era raiva, era algo mais frio. «Você vai perder esse emprego, e eu vou me certificar de que você não vai encontrar outro na região. Conheço todos os donos de oficina a 100 quilômetros daqui. Você me entende?» Ela o entendeu, claro que entendeu, mas havia algo que Rodrigo não entendeu sobre Camila Ferreira. Ela não era o tipo de pessoa que muda de posição por pressão. Era o tipo de pessoa que fica mais firme quanto mais o vento empurra. Seu pai havia ensinado isso não com palavras, mas com o exemplo de anos de vida honesta em condições que não tornavam a honestidade fácil. «Eu entendo», ela disse, e saiu para trabalhar. Naquela tarde, ela encontrou seu Walter sozinho perto do bebedouro, num momento em que os outros estavam ocupados. Foi ela quem se aproximou dessa vez. «O senhor sabia há quanto tempo?» Ela perguntou, sem preâmbulo. Seu Walter não fingiu não entender do que ela estava falando.
Há muito tempo, ele disse baixinho de costas para o resto do galpão. Por que nunca fez nada? Ele ficou um tempo em silêncio, olhando para o copo de água na mão. Tenho 58 anos, filha. 2 filhos na faculdade. Minha mulher está precisando de uma cirurgia que o plano não cobre. Ele pausou. Não é falta de vontade. Camila assentiu devagar. Mas o senhor me avisou da mangueira. Avisei. Por quê? Ele ergueu os olhos para ela pela primeira vez na conversa. Porque você tem a cara do meu filho mais novo e porque me arrependo há muito tempo de não ter feito o que deveria ter feito antes. Ele respirou fundo. Mas não posso me comprometer, Camila. Tenho família para sustentar. Eu sei, seu Walter. Mas se você precisar de alguma coisa que eu possa dar sem me expor, eu dou. Ela assentiu de novo e foi embora com aquela conversa guardada no mesmo lugar onde guardava tudo, fundo do peito, onde as coisas que importam de verdade ficam protegidas até que seja a hora de usá-las. Nos dias seguintes, ela foi percebendo que as coisas haviam mudado de temperatura no galpão. Rodrigo estava mais presente, mais próximo dela do que antes. Não de um jeito amigável, de um jeito vigilante. Ela foi sendo designada para tarefas que a mantinham afastada das máquinas de maior valor, as que chegavam das construtoras e das empresas maiores. Era um jeito de limitar o que ela conseguia ver. Mas a mudança mais importante não foi essa. A mudança importante foi Gilberto Andrade, que voltou à oficina 3 dias depois da conversa no galpão, sem avisar, sem a caminhonete levantando poeira desta vez. Chegou quieto, pediu para falar com Rodrigo e ficou na sala de espera por quase 20 minutos antes de o encarregado aparecer. Camila não conseguiu ouvir a conversa, mas conseguiu ver, da bancada onde estava trabalhando, que Gilberto saiu da reunião com o mesmo rosto fechado com que havia entrado, que não havia aperto de mão no final, que o fazendeiro passou pelo galpão sem olhar para nenhum dos mecânicos, exceto ela. Quando os olhos dos dois se cruzaram, por menos de 2 segundos, ela leu algo no rosto dele que não precisava de palavras. Ele estava investigando por conta própria. Foi nessa semana que seu Walter fez a segunda coisa que mudaria tudo. Y independientemente de cualquier otra cosa, había un hacendado enojado que había escuchado las palabras «no es lo que se cobró en la factura», saliendo de la boca de una mecánica del propio centro de servicio. Eso no quedaría quieto. Y de hecho no quedó. Al día siguiente, Gonzalo la llamó aparte antes de que comenzara la jornada. La conversación fue corta y sin la sutileza de las anteriores. «Vas a desaprender lo que dijiste ayer», dijo sin dejar espacio para respuesta. «Vas a decirle a don Gustavo que te confundiste, que el sistema hidráulico estaba bien, que el problema fue otra cosa. Vas a hacerlo con naturalidad y sin drama». Ella se quedó mirándolo. «¿Y si no lo hago?». La expresión de Gonzalo cambió de una manera que ella no había visto antes. No era enojo, era algo más frío. «Vas a perder este trabajo y me voy a asegurar de que no encuentres otro en la región. Conozco a todos los dueños de talleres a 100 kilómetros de aquí. ¿Me entiendes?». Ella lo entendió. Claro que lo entendió, pero había algo que Gonzalo no entendió sobre Valeria Méndez. Ella no era el tipo de persona que cambia de postura por presión. Era el tipo de persona que se vuelve más firme cuanto más la empuja el viento. Su padre le había enseñado eso, no con palabras, sino con el ejemplo de años de vida honesta en condiciones que no hacían fácil la honestidad. «Entiendo», dijo ella, y salió a trabajar. Esa tarde encontró a don Vicente solo cerca del bebedero en un momento en que los otros estaban ocupados. Fue ella quien se acercó esta vez. «¿Usted sabía desde cuándo?», preguntó sin preámbulos. Don Vicente no fingió no entender de qué hablaba. «Desde hace mucho tiempo», dijo, bajito, de espaldas al resto del centro de servicio. «¿Por qué nunca hizo nada?». Se quedó un momento en silencio, mirando el vaso de agua en su mano. «Tengo 58 años, hija. 2 hijos en la universidad. Mi mujer necesita una cirugía que el seguro no cubre». Hizo una pausa. «No es falta de ganas». Valeria asintió despacio. «Pero usted me advirtió de la manguera». «Te advertí».
¿Por qué? Él levantó la mirada hacia ella por primera vez en la conversación. Porque tienes la cara de mi hijo más pequeño, y porque me arrepiento desde hace mucho tiempo de no haber hecho lo que debía haber hecho antes. Respiró hondo. Pero no puedo comprometerme, Valeria. Tengo familia que mantener. Lo sé, don Vicente. Pero si necesitas algo que pueda darte sin exponerme, te lo doy. Ella asintió de nuevo, y se marchó con esa conversación guardada en el mismo lugar donde guardaba todo, en el fondo del pecho, donde las cosas que realmente importan se mantienen protegidas hasta que es hora de usarlas. En los días siguientes fue notando que las cosas habían cambiado de temperatura en el centro de servicio. Gonzalo estaba más presente, más cerca de ella que antes, no de una manera amigable, de una manera vigilante. La fueron asignando a tareas que la mantenían alejada de las máquinas de mayor valor, las que llegaban de las constructoras y de las empresas más grandes. Era una forma de limitar lo que ella podía ver. Pero el cambio más importante no fue ese. El cambio importante fue Gustavo Morales, que volvió al taller 3 días después de la conversación en el centro de servicio, sin avisar, sin la camioneta levantando polvo esta vez. Llegó callado, pidió hablar con Gonzalo, y se quedó en la sala de espera por casi 20 minutos antes de que el encargado apareciera. Valeria no pudo escuchar la conversación, pero pudo ver, desde la mesa de trabajo donde estaba, que Gustavo salió de la reunión con el mismo rostro serio con el que había entrado, que no hubo apretón de manos al final, que el hacendado pasó por el centro de servicio sin mirar a ninguno de los mecánicos, excepto a ella. Cuando sus ojos se cruzaron, por menos de 2 segundos, ella leyó algo en su rostro que no necesitaba palabras. Él estaba investigando por su cuenta. Fue esa semana que don Vicente hizo la segunda cosa que cambiaría todo. Una mañana en que ella estaba sola en el almacén buscando un filtro, él entró, se quedó en la puerta como quien no estaba haciendo nada especial y colocó un papel doblado encima de un estante antes de salir sin decir una palabra. Ella esperó a que el pasillo estuviera vacío y abrió el papel. Era una lista, escrita a mano, con la letra pequeña y un poco temblorosa de quien tenía miedo mientras escribía. Nombres de piezas, fechas, nombres de máquinas, correspondencias entre lo que se había instalado y lo que se había cobrado. Era una documentación más detallada y más antigua que todo lo que ella había logrado registrar por su cuenta. Don Vicente había estado anotando aquello desde mucho más tiempo del que ella imaginaba, solo que no había hecho nada con eso porque no sabía qué hacer, o porque el miedo era demasiado grande, o porque necesitaba a alguien que tuviera el valor suficiente para cargar lo que él no podía cargar solo. Valeria dobló el papel y lo colocó dentro de la bolsa de herramientas, junto con las libretas. Ella estaba sintiendo el peso de todo aquello crecer de una manera que no era solo emocional, era física. Se despertaba a veces en medio de la noche con el corazón acelerado. Se pasaba contando el dinero de la renta, del recibo de la luz, del medicamento de su papá, tratando de calcular cuánto tiempo aguantaría sin el empleo si la despedían antes de hacer algo con lo que había descubierto. La respuesta no era reconfortante. No tenía ahorros, no tenía colchón financiero. Tenía un padre que necesitaba medicamento cada mes y una casa que necesitaba lo básico. Y entonces llegó la información que eliminó cualquier resto de hesitación que aún había en ella. Vicente la llamó al bebedero de nuevo, una tarde de lunes, y dijo rápido, mirando al frente: «Alberto Guzmán va a recoger su flota mañana temprano». Valeria conocía el nombre. Alberto Guzmán era dueño de una empresa de movimiento de tierras que operaba en Querétaro y sus alrededores. Había enviado 6 máquinas para revisión completa, y ese era el pedido más grande del mes. La flota iba a comenzar una obra de nivelación importante tan pronto como la retiraran del taller. «¿Dónde es la obra?», preguntó ella. Vicente se quedó un segundo en silencio. «En el lote de la calle de los Jacarandás», dijo. Valeria sintió un frío que no era del aire acondicionado del centro de servicio. La calle de los Jacarandás quedaba a 4 cuadras de la casa donde ella y su papá vivían. Era un barrio residencial antiguo, de casas bajas y banquetas anchas,
donde los niños jugaban por la tarde y los mayores ponían sillas en la puerta para disfrutar el viento de la noche. Ella conocía cada esquina de ese barrio. Conocía a las familias que vivían en las casas alrededor del lote. Si esas máquinas salían con piezas irregulares y presentaban una falla hidráulica durante la operación en un área habitada, los riesgos eran reales y graves. Máquinas pesadas con fallas durante la nivelación podían perder el control de dirección, podían tener el sistema de freno comprometido, podían causar el tipo de daño que no se repara. Eso ya no era una cuestión de honestidad abstracta o de contrato fraudulento entre un taller y un cliente. Se trataba de familias, se trataba de los niños que ella había visto crecer en ese barrio. Se trataba de la mujer en silla de ruedas de la esquina, doña Guadalupe, que se sentaba en la terraza por la tarde. Se trataba de la pareja de ancianos del número 42 que plantaban flores en el jardinete de la banqueta. Esa noche, Valeria no durmió. Se quedó en la cocina con el cuaderno abierto y el papel de Vicente en la mesa, organizando todo lo que había documentado. Hizo una lista clara, con fechas, números de serie, donde había logrado anotar, comparaciones con las facturas que había fotografiado con el celular en momentos en que nadie miraba. Don Ramiro apareció de nuevo en la madrugada, con las chanclas y la cara hinchada de sueño. Valeria, puede dormir, papá. Tampoco dormiste anoche. Lo sé. Él jaló la silla y se sentó. Miró el cuaderno, las anotaciones, la expresión de su hija. Tomaste una decisión. La tomé. Cuéntame. Y ella lo contó todo. La flota de Alberto Guzmán, la obra en la calle de los Jacarandás, las piezas, lo que podía pasar. Don Ramiro lo escuchó todo con la respiración pausada y el rostro serio. Cuando ella terminó, se quedó callado por un largo momento. Luego dijo: «Sabes lo que vas a perder si sigues adelante». «Lo sé. El trabajo». «Lo sé, papá. Quizás más que el trabajo, si ellos deciden reaccionar de una manera fea». «Lo sé». Él la miró. «Y aún así vas. Hay niños en esa calle, papá». Él no dijo nada más por un tiempo. Luego puso su mano grande y callosa sobre la de ella, que estaba cerrada sobre el cuaderno, y apretó despacio. «Entonces ve», dijo. «Pero ve con todo lo que tengas en la mano. No vayas de corazón, ve con pruebas. Ve de una manera que no puedan desmentir». Ella asintió. «Es lo que estoy preparando». Don Ramiro se quedó un rato más sentado con ella, sin hablar, solo presente, y ese silencio fue más reconfortante que cualquier palabra que hubiera podido decir. A la mañana siguiente, temprano, antes de ir al taller, Valeria fue a la empresa de Alberto Guzmán. Alberto era un hombre de casi 50 años, de estatura media, con una forma de hablar que era más de escuchar que de responder. Ella lo supo en los primeros 2 minutos de conversación, cuando él la recibió en la puerta de la oficina con una expresión entre desconfiada y curiosa. «¿Usted trabaja en el taller mecánico Castillo?», dijo. «Trabajo», confirmó ella. «¿Y vino hasta aquí por qué?». Ella puso el cuaderno sobre la mesa, puso las fotos impresas que había hecho la noche anterior en la imprenta de la calle principal. Puso la lista de Vicente. «Porque la flota que usted va a recoger hoy no está en condiciones de operar en una zona residencial». Alberto miró los papeles, luego la miró a ella. «Eso es una acusación grave». «Lo sé, por eso traje todo documentado». Alberto se quedó en silencio por un largo tiempo. Ella esperó, sin prisa, sin ansiedad visible, aunque por dentro el corazón latía al doble de velocidad. «Voy a necesitar verificar», dijo finalmente. «Lo sé, lo esperaba. Vas a tener que volver mañana. Voy a llamar a un especialista independiente». Ella asintió. «Puede llamarlo, pero no libere la flota hoy, por favor». Alberto la miró una vez más con esa manera de quien está sopesando muchas cosas al mismo tiempo. «No la libero hoy», dijo. Valeria salió de la empresa de Alberto Guzmán con las piernas un poco menos firmes que cuando había entrado. No de miedo, sino del tipo de alivio que llega cuando uno finalmente hace algo que ha estado guardando por demasiado tiempo. Pero el alivio duró poco. Cuando llegó al taller, 40 minutos tarde para el inicio de la jornada, Gonzalo la esperaba en la puerta con una expresión que ella no había visto antes.
Era algo más allá de la rabia o la amenaza. Era el rostro de un hombre que había descubierto algo y aún no sabía qué hacer con ese descubrimiento. ¿Desapareciste anoche? Fui a resolver un asunto personal, dijo ella, pasando junto a él. Valeria. Su voz tenía una urgencia que ella reconoció como diferente de las anteriores. Alberto Guzmán llamó aquí esta mañana, canceló la recogida de la flota. Ella no dejó de caminar. ¡Qué pena! Mencionó que una empleada del taller había ido hasta allá. Ella se detuvo, se volvió hacia él. ¿Qué quieres de mí, Gonzalo? La pregunta era demasiado simple, demasiado directa, y él no estaba preparado para ella. Se quedó un segundo sin responder. «Acabas de perder el trabajo», dijo finalmente, con voz baja. «Quizás», dijo ella, «pero no perdí mi integridad». Y se dirigió a la mesa de trabajo. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El día que siguió fue el más largo en la vida de Valeria dentro de ese centro de servicio Castillo. Trabajó con la misma concentración de siempre, haciendo lo que le correspondía, sin apartar la mirada de las máquinas. Pero había una corriente de tensión circulando por el centro de servicio Castillo que todos sentían y nadie nombraba en voz alta. Gonzalo entró y salió de la oficina de Ricardo varias veces. La puerta permanecía cerrada, pero ella podía ver, a través del vidrio, que la conversación era tensa. Ricardo pasó buena parte del día con el rostro serio y el celular en la oreja. Al final de la tarde, Valeria fue llamada a la oficina. Ricardo Castillo estaba sentado detrás del escritorio con el rostro compuesto y los dedos entrelazados sobre la superficie. Gonzalo estaba de pie a un lado, recargado en la pared. «Siéntate», dijo Ricardo. Ella se sentó. «Cuéntame qué pasó», dijo él, con un tono que intentaba sonar neutral pero que tenía algo vibrando por debajo, como un cable eléctrico mal aislado. «Usted ya sabe lo que pasó», dijo ella. «Quiero escucharlo de ti. Fui a ver a don Alberto para informarle que su flota tenía irregularidades que yo había documentado durante el tiempo que trabajo aquí». Ricardo asintió lentamente. «¿Y tienes pruebas de esas irregularidades?» «Las tengo». «¿Dónde?» «En un lugar seguro». Los dos hombres intercambiaron una mirada. «Valeria», dijo Ricardo, y ahora la compostura estaba un poco más tensa, las palabras un poco más medidas. «Entiendo que crees que viste algo preocupante, pero ¿entiendes que podrías haberte equivocado? Que a veces las piezas se reemplazan por equivalentes homologados que tienen el mismo rendimiento?» «Entiendo que eso existe», dijo ella, «pero las piezas que instalaron en las máquinas de don Alberto no son equivalentes homologados. Son piezas de calidad inferior, de una línea que no está aprobada para el tipo de carga que esas máquinas soportan». «¿Estás segura de eso?» «Absolutamente». Ricardo se quedó mirándola por un momento. Era un hombre acostumbrado a leer a las personas, ella lo notaba. Estaba tratando de entender cuánto tenía ella, cuánto podía probar, qué tan sólido era el terreno que había pisado. «¿Sabes que vas a perder este trabajo?» «Lo sé. Y que no será fácil encontrar otro». «También lo sé». Una pausa larga. «¿Qué quieres?», preguntó él, y esta vez ya no había ninguna pretensión de neutralidad en la voz. Era la pregunta directa de un negociador tratando de entender el costo de un problema. Valeria sintió el estómago apretarse. Sabía lo que esa pregunta significaba. Sabía que había una puerta abierta allí para un tipo de salida que preservaría el empleo y silenciaría todo. «No quiero nada de usted», dijo ella. «Quiero que las máquinas salgan bien para quien pagó por ello». Ricardo la miró un momento más. «Entonces, estás despedida a partir de ahora. Vas a recibir lo que te corresponde hasta fin de mes». Ella se levantó. «Está bien», y salió. Caminó por el centro de servicio con la cabeza en alto y los pies firmes en el suelo, recogiendo las herramientas del banco, la bolsa, el cuaderno. Algunos mecánicos miraban, otros fingían no mirar. Don Vicente estaba al lado contrario del centro de servicio y no levantó la cabeza, pero ella vio sus hombros encogerse cuando pasó.
Llegó a casa antes del almuerzo, lo que no era su horario habitual, y su padre estaba en la sala tratando de arreglar el ventilador descompuesto que había prometido que llamaría a alguien para revisar. Él alzó la mirada cuando ella entró. «Me despidieron», dijo ella antes de que él preguntara. Don Ramiro dejó el ventilador. «Ven acá». Ella fue. Él la abrazó con los brazos que aún tenían la fuerza de las manos que trabajaron toda la vida, y ella se quedó allí un momento, con el rostro enterrado en el hombro de su padre, dejando salir en silencio el peso de los últimos días. «Hiciste lo correcto», dijo él. «Lo sé. Entonces lo único que falta es lo que viene después». Ella se separó. Se secó los ojos con el puño del overol. «Es lo que estoy pensando». Lo que vino después empezó más rápido de lo que ella esperaba. Al día siguiente, Alberto Guzmán llamó al número que ella le había dejado. «El especialista lo confirmó», dijo él directo al grano. «Todas las 6 máquinas tienen irregularidades, en algunas más de una pieza. El contrato con el taller mecánico Castillo está cancelado». Ella respiró hondo. «¿Usted va a hacer algo más que cancelar?» Silencio del otro lado. «Necesito tiempo para decidir eso», dijo él. «Pero quiero que sepas que lo que hiciste no fue poca cosa». «Sé que no lo fue», dijo ella, «pero hubiera preferido que no hubiera sido necesario». Alberto se quedó callado por un momento. «¿Hay algo más que sepas que debas saber?» Ella pensó un segundo. «Sí, pero antes de seguir, necesito saber si usted va a usar la información de la manera correcta». ¿De la manera correcta cómo? Para proteger a quienes fueron perjudicados, no para otros fines. Otra pausa. «Tienes mi palabra», dijo él, con un tono que ella evaluó y encontró suficientemente firme. Entonces, ella contó el resto. Los otros clientes, los patrones que había documentado, los nombres de las máquinas y las fechas. Alberto escuchaba y ella oyó el ruido de la pluma sobre el papel al otro lado de la línea. Cuando terminó, él dijo: «Voy a contactar a los otros clientes que conozco. ¿Autorizas que use lo que documentaste?» «Autorizo». En los 2 días siguientes, Valeria se quedó en casa ayudando a su papá, tratando de planear el siguiente paso, intentando no dejar que la ansiedad por la situación financiera ocupara más espacio del que la razón permitía. Hizo una lista de los gastos esenciales. Calculó cuánto tiempo cubriría aún el dinero del mes. No era mucho, pero era algo. Fue en esa segunda noche cuando don Vicente apareció en la puerta de la casa. Ella se sorprendió al abrir la puerta y verlo ahí, con la gorra en la mano y una expresión de quien fue hasta allí, sin estar seguro de estar haciendo lo correcto. «¿Puedo pasar?», dijo él. «Puede». Él se sentó en la sala con la gorra en las manos, mirando al suelo. «Me enteré de que te corrieron. ¿Te enteraste por Alberto?» «No. Me enteré por Gonzalo. Reunió a todos en el centro de servicio Castillo por la mañana temprano y dijo que te habían despedido por comportamiento inapropiado». Valeria asintió sin sorpresa. «¿Y los demás se lo creyeron?» Vicente levantó la mirada. «Algunos se lo creyeron, otros no, pero no es de eso de lo que vine a hablar». Respiró hondo. «Don Gustavo Morales ya contactó a otros clientes», dijo. «Anda de rancho en rancho hablando con quienes usaron el taller en los últimos 2 años, y Alberto Guzmán también se está moviendo. Escuché a Gonzalo y a Ricardo conversando en la oficina. La puerta estaba entreabierta». Hizo una pausa. «Tienen miedo, Valeria, miedo de verdad». Ella se quedó mirándolo. «Viniste a avisarme de esto». «Vine a avisarte que están pensando en tratar de desacreditar lo que documentaste. Dijeron que van a decir que te fuiste con rencor por haber sido despedida, que los registros son inventados. Pero los especialistas de Alberto ya confirmaron las irregularidades». «Lo sé, pero van a intentar decir que fue un error aislado, que el proveedor tiene la culpa, que a ellos también los engañaron». Valeria se quedó pensando un momento. ¿Sabe que si usan esa versión, van a sacrificar a Gonzalo? Vicente movió la cabeza lentamente. «Lo sé. Y aún así viniste a contarme esto». Se quedó callado un momento. «Cargo con esto desde hace mucho tiempo, hija». Su voz era diferente ahora,
más baja, con un peso que no era solo el de la situación actual. Vi muchas cosas pasar allí dentro y nunca hice nada. Me quedé callado porque tenía miedo de perder el trabajo, porque tengo una familia que depende de mí, y sé que eso es una razón, pero no es una excusa. Me miró. Tú fuiste e hiciste lo que yo debía haber hecho hace años. Lo mínimo que puedo hacer ahora es ayudarte a no estar sola en esto. Valeria se quedó mirándolo por un largo momento. Sabe lo que esto puede costarle. Lo sé. Y aún así, ella asintió. Y por primera vez en muchos días, sintió algo que no era solo peso. Era algo que se parecía a la esperanza, pero de un tipo más sólido, menos frágil. El tipo que llega cuando otra persona decide voluntariamente hacer la elección difícil del lado correcto. Entonces cuénteme todo lo que sabe, dijo ella. Y Vicente empezó a hablar. Lo que tenía que contar iba mucho más allá de lo que ella había documentado. Sabía, por ejemplo, de dónde venían las piezas irregulares. El proveedor Fausto tenía un depósito en una ciudad vecina donde compraba piezas de tercera línea y las reempaquetaba en cajas de marcas conocidas. El esquema había comenzado 4 años antes, cuando Ricardo había entrado en dificultades financieras después de una expansión mal calculada del taller. Gonzalo había descubierto la maniobra y en lugar de denunciarla, se había vuelto parte de ella a cambio de un porcentaje de las ganancias extras. Los mecánicos más antiguos sabían algo, pero sabían fragmentos, detalles aislados, sin el cuadro completo. Excepto Vicente, que había ido juntando las piezas a lo largo de años de observación silenciosa, como quien arma un rompecabezas sin querer admitir que la imagen que se está formando es lo que realmente es. Valeria escuchaba todo esto con el cuaderno en la mano, anotando sin interrumpir. Cuando Vicente terminó, la sala estaba en silencio y el ventilador del padre zumbaba en el cuarto del fondo. ¿Usted guardó todo esto en la cabeza por cuánto tiempo?, preguntó ella. Por mucho tiempo, dijo él, con el cansancio de quien ha guardado algo pesado, por mucho más tiempo del que debía. ¿Cómo aguantó? Vicente miró la gorra que estaba apretando entre los dedos. Contando los días hasta la jubilación, dijo, y convenciéndome de que no era mi responsabilidad, y ahora cambió de opinión. Usted me hizo cambiar. Alzó los ojos. Usted entró ahí con 26 años en un lugar que no la quería, hizo todo bien, no se quejó de nada, y cuando llegó la hora de hacer la elección difícil, la hizo. Sin seguridad, sin garantía, sin saber qué iba a pasar después. Tenía miedo. Lo sé. Y lo hizo de todas formas. Negó con la cabeza. Yo tengo casi el doble de su edad y nunca tuve ese valor. Es hora de tenerlo. Cuando Vicente salió, eran casi las 10 de la noche. Valeria se quedó en la sala con el cuaderno, ahora mucho más lleno que cuando había llegado ahí, e intentó organizar todo en su cabeza. Al día siguiente por la mañana, llamó a Alberto Guzmán y pidió reunirse con él. «Tengo más información», dijo, «más detallada y un testigo». Alberto hizo la reunión esa misma tarde. Estaban presentes ella, Vicente, Alberto y un abogado que el empresario había llamado para acompañar la conversación. Valeria presentó todo lo que había documentado, más lo que Vicente había añadido. El abogado hizo preguntas. Pidió que Vicente repitiera algunos puntos con más detalle. Verificó las fotos, las anotaciones, las correspondencias con las facturas. Al final, el abogado se quedó mirando los papeles esparcidos sobre la mesa por un rato. «Esto es sólido», dijo, dirigiéndose a Alberto más que a los demás. «Muy sólido». Alberto asintió. «¿Cuánto tiempo para activar los medios correctos?» «¿Con esto?» El abogado organizó los papeles. «Rápido, pero antes le recomiendo que se ponga en contacto con los otros clientes afectados. Cuantos más tengamos, más robusto queda el conjunto». Fue Gustavo Morales quien se movió más rápido que nadie. El hacendado ya había hablado con otros 3 propietarios rurales que usaban el taller, y todos habían hecho revisiones independientes en sus propias máquinas. En 2 de ellos se habían confirmado irregularidades. En el tercero, el servicio se había realizado correctamente, lo que el abogado de Alberto señaló como indicativo de que había algún criterio de selección en el esquema,
no era aleatorio. Con 4 clientes confirmados, la situación para el taller mecánico Castillo pasó a tener una naturaleza diferente. Ya no era la palabra de una mecánica recién despedida contra un establecimiento de 15 años de reputación. Era una cadena de documentación independiente, informes técnicos de especialistas contratados por separado, y 4 clientes con razones prácticas y concretas para exigir satisfacción. El efecto fue como un dominó. Otros clientes, que habían oído los rumores que comenzaron a circular en la ciudad, empezaron a llamar al taller pidiendo aclaraciones. 2 contrataron revisiones independientes por su cuenta. Una empresa de construcción que tenía contrato anual con el taller suspendió los pagos pendientes mientras esperaba claridad sobre lo que había pasado con sus máquinas. Ricardo Castillo intentó contener el daño, primero tratando de responder a cada cliente individualmente, con la narrativa de que había sido engañado por el proveedor y que estaba tomando las medidas correspondientes. Luego intentando culpar directamente a Gonzalo, describiéndolo como el responsable operativo que había actuado sin su conocimiento. Gonzalo se enteró de esta versión antes de que Ricardo terminara de contársela al primer cliente. Y fue lo que Gonzalo hizo a continuación lo que nadie esperaba. Le mandó un mensaje a Valeria. Ella se quedó mirando el celular cuando llegó el mensaje. 3 palabras cortas. Necesitamos hablar. Ella no respondió de inmediato. Se quedó pensando. Se lo mostró a Vicente, quien se quedó mirando el celular por un rato. ¿Qué crees que quiere?, preguntó Valeria. Creo que vio que Ricardo lo va a tirar debajo del camión, dijo Vicente, y está pensando que contar todo es mejor que cargar solo lo que Ricardo no va a cargar. Puede ser una trampa. Puede. Pero también puede que no. Ella se quedó pensando. Si quiere hablar, va a hablar a mi manera, dijo ella, no a la manera que él elija. Le respondió a Gonzalo. Si quieres hablar, ven aquí. Gonzalo apareció al día siguiente. Valeria no lo recibió sola. Le había pedido a Vicente que estuviera presente, y el abogado de Alberto había aceptado quedarse en la habitación contigua por si fuera necesario. Gonzalo entró en la sala pequeña de la casa de Valeria y se quedó parado frente a la puerta por un segundo, como si estuviera calibrando el ambiente. Era un hombre acostumbrado a dominar los espacios donde entraba, y aquel espacio no era uno que conociera. «Siéntate», dijo ella. Él se sentó, miró a Vicente. Algo en el rostro del encargado cambió cuando vio al viejo mecánico allí. «¿Trajiste a Vicente?» «Lo traje». Gonzalo se quedó en silencio por un momento. Luego miró a Valeria. «Ricardo va a decir que todo fui yo, que él no sabía nada». «Lo sé», dijo ella. «No fue así». «También lo sé». Gonzalo se quedó mirándola con una mezcla de cansancio y algo que ella no esperaba ver en el rostro de aquel hombre: alivio. Un alivio amargo, del tipo que llega cuando la persona finalmente decide dejar de sostener algo que era demasiado pesado. «¿Desde cuándo tienes pruebas?», preguntó él. «Desde la primera semana». Él negó con la cabeza lentamente. «Le dije a Ricardo que eras diferente, que no te quedarías callada como los otros». «¿Y qué dijo él?». «Que te mandara a trabajar en los rincones, que te alejara de las piezas importantes». Gonzalo miró sus manos. «No pude hacerlo bien porque eras demasiado buena en el trabajo. Te dabas cuenta de todo». «¿Puedes confirmar que Ricardo sabía? ¿Participaba?». Gonzalo se quedó en silencio por un segundo y luego dijo despacio, como quien está soltando un peso: «Él no solo sabía, fue él quien creó el esquema. Yo entré después. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, fui a él, pensé en amenazar con contarlo. Pero él me hizo una oferta que era difícil de rechazar y yo...». Se detuvo. «Elegí el camino equivocado. Y has cargado con eso desde entonces. Cargando ya 3 años». Valeria lo miró por un largo momento. Vio allí a un hombre que había tomado una decisión que sabía que era equivocada y que había construido, sobre esa decisión, un muro de justificaciones que se fue derrumbando a lo largo de 3 años. Vio también el efecto de cargar con aquello. Los hombros que ya no eran como habían sido,
la voz que había perdido algo de la autoridad automática que antes tenía. Si confirmas esto formalmente ante el abogado de Alberto Guzmán, vas a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hiciste, dijo ella. No hay manera de salir de esto sin enfrentarlo. Lo sé. ¿Y aún así? Gonzalo levantó la mirada. Mejor que dejar que Ricardo salga de esto limpio, dijo. El abogado de Alberto estuvo presente a la mañana siguiente cuando Gonzalo Pineda dio su declaración formal, con todo lo que sabía, con fechas y valores, y el nombre del proveedor Fausto, y la descripción detallada de cómo funcionaba el esquema desde el principio. Cada pieza, cada factura adulterada, cada entrega por la puerta trasera. La voz del hombre que había amenazado a Valeria semanas antes sonaba diferente ahora, sin el peso de la autoridad forzada, pero también sin el peso del secreto que había cargado durante 3 años. Lo que siguió ocurrió rápido, como suele suceder cuando una estructura que estaba podrida por dentro finalmente encuentra la presión adecuada desde afuera. Los clientes del taller mecánico Castillo, que habían recibido máquinas con irregularidades, presentaron sus demandas formales basándose en las documentaciones recabadas. Los proveedores que hacían negocio con el taller fueron informados de la situación y suspendieron el crédito incluso antes de cualquier medida formal. El nombre de Ricardo Castillo, que había construido una reputación a lo largo de 15 años, comenzó a aparecer en conversaciones en las que no aparecía antes, en las mesas de café de los agricultores, en los almuerzos de los empresarios locales, en los grupos de trabajadores de la construcción. La reputación es una de las cosas más difíciles de construir y más fáciles de perder. Y la de Ricardo Castillo se perdió con la velocidad de quien ya no tenía ningún aliado para sostenerla. El taller redujo su movimiento a la mitad en 15 días. A fin de mes, había más de una docena de clientes que habían cancelado contratos o suspendido servicios. El centro de servicio Castillo, que había funcionado a un ritmo acelerado semanas atrás, estaba tan tranquilo como un sábado por la mañana en un día laborable. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Una tarde de jueves, Valeria pasó frente al taller de camino al mercado y vio el patio casi vacío. Donde antes había filas de máquinas esperando revisión, ahora solo había 2 retroexcavadoras viejas y un tractor con una lona cubriendo la parte delantera. El movimiento había desaparecido como agua que se escurre entre los dedos. Ella no sintió satisfacción por aquello. Sintió algo más complicado, más difícil de nombrar. Había algo triste en ver un lugar derrumbarse, aunque el derrumbe fuera justo. Había personas en ese centro de servicio que no habían formado parte del esquema. Mecánicos que iban a perder el empleo no por decisión propia, sino por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Eso pesaba. Pero también estaba lo que no sucedió. La obra de la calle de los Jacarandás se había pospuesto mientras las máquinas pasaban por una revisión completa hecha por una empresa externa. Los niños que jugaban en esa calle aún jugaban. Doña Guadalupe todavía se sentaba en la terraza por las tardes. La pareja de ancianos del número 42 aún plantaba flores en el jardín de la acera. Y eso no pesaba como la tristeza de un centro de servicio derrumbándose. Eso tenía un peso diferente, del tipo que se puede cargar. Fue una mañana de lunes, 3 semanas después de todo aquello, que Alberto Guzmán llamó de nuevo. ¿Tienes tiempo para una conversación?, preguntó. Sí, tengo. No es sobre lo que pasó. Bueno, no directamente. Puedes hablar. Prefiero en persona. ¿Puedes venir a la oficina? Ella fue. Alberto la recibió con un café que ella imaginó que había preparado la secretaria, pero que el propio empresario colocó sobre la mesa con un gesto de quien intenta hacer algo con las manos mientras piensa en lo que va a decir. Necesito recertificar toda la flota, dijo. Las máquinas que estaban en el taller mecánico Castillo y otras de contratos anteriores de las que ahora dudo si se hicieron bien. ¿Necesita un equipo de revisión?
Necesito una coordinadora de revisión, dijo y la miró. Alguien que sé que va a revisar cada pieza de la manera correcta, que me va a decir la verdad sobre lo que encuentre, que no me va a ahorrar una mala noticia cuando sea necesario darla. Valeria se quedó mirándolo. ¿Y usted quiere que yo haga eso? Quiero. Con un equipo pequeño, de personas que tú elijas. Ella guardó silencio por un momento. Hay una condición, dijo. Alberto levantó una ceja. Dime. Uno de los mecánicos del equipo es Vicente Olvera. Alberto se tomó un segundo para procesarlo. El mecánico del taller mecánico Castillo. Él fue quien hizo posible que yo tuviera lo que necesitaba para probar lo que probé. Y él necesitó más valor que yo para hacerlo, porque tenía más que perder. Alberto asintió lentamente. Está bien. ¿Alguien más? Traeré otras recomendaciones durante la semana. Trato hecho. Ella aceptó el trabajo con esa serenidad de quien ha llegado al otro lado de algo difícil y mira el camino recorrido con la claridad de quien sabe cada paso que dio. Esa tarde, antes de volver a casa, pasó por un puesto de flores en la esquina y compró un ramo pequeño de girasoles que le gustaban a su padre, porque él había dicho una vez que el girasol era la flor más honesta del jardín, siempre vuelta hacia la luz, sin fingir que no lo está. Don Ramiro estaba en la sala cuando ella llegó, el ventilador reparado por fin girando en la esquina, una taza de café en la mano. Ella puso los girasoles sobre la mesa. Él miró las flores, luego la miró a ella, y vio en el rostro de su hija esa cosa que solo aparece cuando una persona ha pasado por algo difícil y ha llegado al otro lado sin perder lo que llevó para la travesía. Funcionó, dijo. No como pregunta. Funcionó, confirmó ella. Él se quedó mirando los girasoles por un momento. Vas a tener que armar un equipo. Ya sé a quién llamar. Vas a necesitar un espacio. Empezaré en las instalaciones de Alberto mismo. Con el tiempo ya veremos. Don Ramiro puso la taza de café sobre la mesa lentamente. Y entonces hizo algo que rara vez hacía, que ella podía contar con los dedos de una mano las veces que lo había visto en toda su vida. Se le iluminaron los ojos de una manera que no era por enfermedad ni por cansancio. ¿Sabes lo que decía tu abuelo?, preguntó. Que herramienta buena en mano correcta construye algo que dura. Sí. Ella sonrió. Aprendí del mejor. En los meses siguientes, Valeria armó el equipo. Empezó con Vicente, que aceptó sin dudar y llegó el primer día con esa puntualidad de quien está haciendo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Después, llamó a un mecánico joven con el que se había cruzado en una vulcanizadora, donde hacía un trabajo extra, que tenía manos hábiles y una mirada cuidadosa, que ella reconoció como la misma mirada de su padre cuando aún trabajaba. Y dos más, que venían por recomendación de Gustavo Morales, quien se había convertido, en los últimos tiempos, en uno de los más entusiastas defensores de su trabajo. El equipo era pequeño, el espacio era reducido, el primer mes fue de trabajo duro, de horarios que de ninguna manera encajaban en 8 horas, de fines de semana que empezaban como descanso y terminaban con la mano metida en un motor. Pero cada máquina que salía de allí estaba correcta, cada servicio quedaba documentado, cada cliente recibía una explicación honesta de lo que se había hecho, por qué y qué podría necesitar atención en el futuro. La palabra se fue esparciendo como la palabra honesta se esparce en una comunidad pequeña, despacio al principio, luego de una manera que ya no se puede contener. El taller mecánico Castillo cerró sus puertas definitivamente 2 meses después. La noticia le llegó a ella a través de Vicente, que se había enterado por el dueño de la tienda de piezas que surtía al centro de servicio. Ella se quedó con la noticia en la cabeza unos 2 días, tratando de entender lo que sentía. No era alegría, no era alivio, era una tristeza específica, de esas que uno siente cuando algo que era podrido por dentro finalmente cae, porque sabe que junto con lo podrido se va un poco de cosa que todavía servía. Pero también era la certeza de que lo que se estaba construyendo ahora era diferente. Era de ladrillo sobre ladrillo sólido, cada uno colocado con las manos correctas, en el lugar correcto,
de la manera correcta, sin atajos, sin sustitución barata fingiendo ser la original. Un sábado por la mañana, cuando el equipo estaba terminando la revisión de una última máquina antes del almuerzo, Vicente se acercó a Valeria mientras ella revisaba un sistema de freno con la linterna. ¿Sabes qué es lo más curioso de esta historia?, dijo él. Ella levantó la vista. Cuéntame. El primer día que entraste al centro de servicio de Castillo, Gonzalo me llamó aparte antes de que llegaras y me dijo que iba a ser divertido ver cuánto tiempo aguantaba la señorita antes de pedir renuncia. Valeria se quedó mirándolo. ¿Y usted qué dijo? Vicente esbozó una sonrisita que ella nunca le había visto en la cara antes. Dije que no apostaba en tu contra. Ella bajó la linterna por un segundo. Usted me conocía desde hacía 5 minutos. Vi cómo llegaste, dijo él. Llegaba gente buena de esa manera. Y gente que iba a darle trabajo a quienes pensaban que la vida era más simple de lo que es. Ella negó con la cabeza, con una sonrisa que se le escapó antes de que pudiera contenerla. Usted debería haberme advertido de lo que había allí dentro desde el primer día. Debería, asintió él sin evadirse. Pero algunas cosas solo se aprenden cuando ves a alguien más valiente que tú hacer lo que tú no hiciste. Ella volvió a la inspección del freno, pero se quedó con esas palabras en la cabeza por un buen rato, no como un elogio, sino como algo más complejo, el retrato de un hombre honesto que se había perdido en el camino por miedo y que había encontrado al final una forma de reencontrarse, que tal vez eso era lo que las historias que valían algo tenían en común. No la persona que hace todo bien desde el principio, sino las que se equivocan, que titubean, que se quedan en silencio cuando deberían haber hablado y que encuentran, en un momento inesperado, el valor que creían que ya no tenían. Esa tarde, saliendo del trabajo con la bolsa de herramientas al hombro y el sol de la tarde quemando de lado, Valeria pasó por la calle de los Jacarandás. La obra había comenzado de nuevo. Las máquinas revisadas trabajaban en el terreno con el ruido rítmico de un motor funcionando bien, que es un ruido que quien sabe de mecánica reconoce diferente a todo, confiable, sin chirridos que no deberían estar allí, sin vibraciones extrañas, sin el silencio antes de una falla. Doña Guadalupe estaba en la terraza, como siempre. La pareja de ancianos del número 42 regaba las flores del jardín. Valeria se quedó parada en la banqueta por un momento, mirando todo aquello. Había tomado la decisión más difícil de su vida con el empleo dependiendo de ella, con su padre dependiendo de ella, sin ninguna garantía de que funcionara. Lo había hecho porque era lo que sabía que era correcto, no porque fuera fácil, no porque hubiera seguridad al otro lado. Y al otro lado había esto: máquinas funcionando bien, niños pudiendo jugar en la calle, flores siendo regadas por manos viejas que no sabían del peligro que se había evitado. No era el mundo entero, era un barrio. Era una ciudad pequeña con sus cotidianos de panadería temprano en la mañana y banqueta por la tarde, y familias que conocían el nombre unas de otras. Pero era el mundo que ella conocía. Era el mundo donde había crecido, donde el padre había trabajado toda la vida con honestidad, donde el abuelo había dicho que herramienta buena en mano adecuada construye algo que perdura. Ella ajustó la bolsa al hombro y continuó caminando. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves. ¿Valeria tomó la decisión correcta al arriesgarlo todo? Déjalo en los comentarios. Deja tu like y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que prometen emocionar aún más.